El último y más avanzado portaaviones de la Marina de Estados Unidos parte a su primera operación. ¿Cuál es el impacto de este suceso? Lo sabrás en un instante. El portaaviones más nuevo y avanzado de la Marina de Estados Unidos partió en su primer despliegue el martes desde Norfolk, Virginia, diseñado para poner el barco a prueba y le permitirá llevar a cabo ejercicios con aliados de América del Norte y Europa. El USS Gerald Ford es el primer portaaviones nuevo diseñado en más de 40 años, según la Marina de Estados Unidos. La construcción del portaaviones comenzó formalmente en noviembre de 2009 y fue asignado a la Marina oficialmente en 2017 por el expresidente Donald Trump, según un comunicado. El barco es el primer portaaviones de la clase Ford. La Marina ha comenzado la construcción de los próximos 2 portaaviones de la clase Ford, el USS Kennedy y el USS Enterprise. El portaaviones tiene tecnología nueva y avanzada que incluye casi 3 veces la cantidad de energía eléctrica en comparación con los portaaviones de la clase Nimitz y utiliza el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves, o EMALS, según la Marina. El sistema EMALS utiliza energía eléctrica para lanzar aeronaves desde el barco en lugar del sistema de catapulta de vapor anterior. El sistema ejerce menos presión sobre la aeronave a medida que se lanza desde el portaaviones y permitirá menos tiempo entre lanzamientos, dijo un oficial de la Marina. El barco también tiene radar de doble banda, que es un sistema de radar más avanzado. Es el único portaaviones de clase avanzada que tendrá este tipo de radar, dijo el funcionario. El USS Gerald Ford y el grupo de ataque del portaaviones operarán con aliados y socios en las áreas de responsabilidad de la segunda y sexta flota en el Océano Atlántico y en el Mar Mediterráneo, dijo un oficial de la Marina de Estados Unidos. El despliegue será más corto que un despliegue estándar de 6 meses, agregó el funcionario. Este despliegue es una oportunidad para empujar la pelota más lejos en el campo y demostrar la ventaja que Ford y Carrier Air Wing 8 aportan al futuro de la aviación naval a la región y a nuestros aliados y socios, dijo en un comunicado el comandante del Grupo de Ataque 12, contraalmirante Gregory Hoffman. El despliegue involucrará a aproximadamente 9,000 personas de 9 naciones, 20 barcos y 60 aviones, dijo un comunicado de la Marina de Estados Unidos. Las naciones que participan en el ejercicio incluyen a Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, España y Suecia, agregó el comunicado. Mientras que el USS Gerald Ford se desplegó el martes, los otros barcos en el grupo de ataque del portaaviones partirán para unirse al Ford el miércoles, dijo un segundo oficial de la Marina. Esto es común para estas operaciones. ¿Por qué el portaaviones USS Gerald Ford ha zarpado por primera vez con 80 aviones a bordo? El primero de la nueva generación de portaaviones estadounidenses realiza su última prueba antes de ser desplegado a finales de año para su primer servicio de combate. El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más avanzado y caro de toda la historia de la US Navy, está a punto de terminar sus pruebas de capacitación antes de iniciar su primer despliegue mundial a finales de año. Para ello, necesita una última certificación clave que determinará si está en condiciones de entrar en combate. Este nuevo ejercicio exige que el portaaviones navegue con toda su ala aérea al completo, lo que significa que por primera vez desde que entró en servicio en el año 2017, el USS Ford está navegando con 80 aviones como parte del ejercicio de unidad de entrenamiento compuesto, conocido como Computex. Este test de entrenamiento está diseñado para resolver cualquier problema antes de que esté completamente listo para un escenario de guerra y llega después de más de una década de contratiempos y problemas técnicos. Las pruebas consisten en recrear situaciones de combate, ataques con aviones, submarinos y misiles, siniestros de barcos y simulacros de ingeniería y comunicación. Si finalmente logra la certificación, el barco estará listo para ser desplegado durante 7 meses con su grupo de ataque. El USS Ford abandonó recientemente la base naval de Norfolk en Virginia con entre 40 y 50 aviones de combate FA-18E, F-Super Hornets y F-35, además de 5 aviones de ataque electrónico EA-18G Growler, 19 helicópteros MH-60 Seahawk y 4 aviones aerotransportados de alerta temprana E-2D Hawkeye. El capitán Paul Ancilota, al mando del USS Ford, ha dicho que la tripulación realizará un nivel sin precedentes de salida durante Computex, en los que se ensayarán operaciones de vuelo y aproximaciones de cubierta. ¿Quieres saber más de este increíble artilugio naval militar? Quédate y lo sabrás.
Este portaaviones es el primero de una nueva clase desarrollada por primera vez en 40 años en Estados Unidos que sustituirá a los de la clase Nimitz. Con un coste superior a los $13,000 millones, el USS Ford será el buque insignia de una nueva generación que introduce hasta 23 nuevos desarrollos tecnológicos. El primero de la serie desplaza 100,000 toneladas y se desplegó por primera vez en 2022 en el Atlántico y visitó los puertos de Halifax, Canadá y Portsmouth, Reino Unido. En este tiempo operó con barcos de Canadá, Holanda, Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia y España. Este portaaviones posee 11 elevadores avanzados que pueden mover misiles y bombas a la cabina de vuelo en menos tiempo. Cuenta con un nuevo tipo de diseño de catapulta que utiliza electricidad en lugar de vapor. Es el sistema de lanzamiento de aeronaves electromagnéticas EMALS, que usa una catapulta con motor de inducción lineal en lugar de pistón de vapor que se usa en los portaaviones de la clase Nimitz. Esta tecnología permite el lanzamiento de más aeronaves y supone un ahorro considerable de tiempo. También destacan el sistema de radar de doble banda DBR y el sistema de energía que funciona a partir de un reactor nuclear doble más potente del tipo A1B y con 600 megawatts, superior a los 550 megawatts térmicos de los dos reactores A4W del Nimitz. Esta planta de energía nuclear más robusta no solo proporciona mucho más energía, sino que aporta también mayor autonomía. La industria naviera de Estados Unidos tarda unos 5 años en construir un portaaviones, pero la producción del Gerald Ford se extendió 8 años, desde 2009, cuando se colocó la quilla, hasta 2017. Tras años de retraso y un sobrecoste del 30%, el USS Gerald Ford obtuvo la capacidad operativa inicial por parte de la Marina de Estados Unidos en diciembre de 2021. ¿Qué los hace más avanzados? Tal vez la mayor capacidad de la clase Ford es que puede transportar más de 90 de los más formidables fuselajes de la Armada, incluyendo el F-35C Lightning II Joint Strike Fighter, el E-2D Advanced Hawkeye, el caza de guerra electrónica EA-18G Growler y el caza FA-18E Super Hornet. La variante del F-35 del Cuerpo de Marines, que cuenta con capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical, también podrá aterrizar en los nuevos portaaviones. En particular, el USS Gerald R. Ford contará con el sistema de lanzamiento electromagnético EMALS. Según la revista National Defense Magazine, los sistemas electromagnéticos de lanzamiento y detención tienen tolerancias más amplias que los sistemas mecánicos, lo que es esencial para el lanzamiento de aeronaves más pequeñas y ligeras, como los sistemas no tripulados necesarios en una lucha de alto nivel. Un portavoz de la segunda flota añadió que el sistema EMALS mejora la velocidad de despegue al tiempo que reduce el desgaste de las aeronaves y disminuye los costes de mantenimiento y asistencia. También reduce en 1/3 el personal necesario para su funcionamiento y permite que los espacios de trabajo y de vida de los marineros sean más silenciosos y frescos. El despliegue inaugural del Gerald R. Ford indica que el nuevo portaaviones de Armada está por fin listo para un despliegue completo. Es probable que el segundo buque de la nueva clase, el USS John F. Kennedy CVN-79, salga a la mar en 2024. Esto fue todo por el momento. Espero que te haya sido útil este video. ¿Alguna opinión o duda? Hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.